¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tijuana Contigo. Este esfuerzo, estas transmisiones que vienen gracias al Consejo de Desarrollo de Tijuana, el CDT, en alianza con una red bastante interesante, bastante nutrida de medios de comunicación, organismos empresariales e instituciones que de alguna u otra forma se han unido, nos hemos unido y estamos transmitiendo a la misma hora y al mismo tiempo temas bastante relevantes. El objetivo de Tijuana Contigo tiene dos caras. La primera es el apoyo y la gestión de apoyos hacia organizaciones de la sociedad civil que están pasando por grave problema, como son algunos asilos de ancianos, centros de atención adolescentes, infantiles, orfanatorios, y debajo de la información, debajo de que lo que estamos aquí platicando, van a estar saliendo algunas iniciativas como Banati, el Banco de Alimentos, la Cruz Roja, el Hospital General, que necesitan y que está en una situación de emergencia, por un lado. Y por otro lado, el objetivo de Tijuana Contigo es llegar al tejido emprendedor, al tejido productivo, llegar a nuestro ecosistema de nuestra ciudad, nuestro ecosistema emprendedor, a todos nuestros empresarios también, con temas de relevancia cortos, que aprovechando las plataformas como Facebook y otras en las que estamos también transmitiendo, pues podamos visualizar el futuro. Así que para visualizar el futuro y para poder entender y comprender de una manera objetiva, pero amplia y sobre todo estratégica, he invitado a Saúl de los Santos, a quien conozco hace muchísimos años, para que nos platique sobre quedar si no se van a ir. El mundo se adelantó en 2 semanas 10 años. Es decir, en dos semanas el mundo, todos nos tuvimos que adelantar a fácil unos 10 años, y no me va a dejar mentir Saúl, así que le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amigo Saúl de los Santos. Gracias, Ernesto. Un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, estas tecnologías iban a ocurrir, o ya estaban ocurriendo, pero de manera muy lenta, y el día de hoy ya las tenemos invariablemente entre nosotros. Un gusto. Perfecto. ¿Cómo empezamos? ¿Cuáles son? Díganos, ¿cuáles son estos cuatro? ¿Cuáles son? Si me permites, voy a compartir por acá mi pantalla y voy a hacer un par de reflexiones antes de decir cuáles son. Recordarán, el año pasado todo el mundo hablaba de incertidumbre, volatilidad y todo esto, y de repente dijimos, 2020 sorpréndeme, y bolas, ¿no? No sabíamos de qué estábamos hablando. Entonces, la cuestión es que finalmente nos pega esto de sorpresa. Es una tempestad. Por ahí puse un post hace unas semanas. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Entonces, hay quienes en ese sentido están en la primera fila como doctores, y otros estamos apoyando, y otros están de espectadores, pero también hay quienes están de pacientes inclusive, ¿no? Y hay quienes están con una mente muy tranquila, y hay quienes esto les está pegando durísimo. Hay quienes tienen dinero y hay quienes no. Y hay quienes les toca ser emprendedores y que esto los haya tomado en una etapa muy temprana en sus proyectos, muy inestable, y pega durísimo. El reto es más grande. Y habrá empresas grandes que a lo mejor pueden tener mejor estrategia y maneras de subsistir, pero la otra parte es que muchos les toca ser los empleados. Entonces, dentro de toda la ecuación, no olvidemos que sí somos emprendedores, sí somos empresarios, pero hay una responsabilidad social, ¿no? No a todos nos toca estar desde el mismo ángulo. Entonces, eso simplemente lo dejo ahí como este tema de la gallina y el puerquito en los huevos con jamón, ¿no? Unos estamos más desde fuera y otros están mucho más metidos. Y tercera acotación, el futuro no es uno, los futuros son muchos, ¿no? Los futuribles es un concepto que dice los futuros posibles, juntas estas dos palabras, y entonces no hay un futuro único, sino diversos, y dependen mucho de qué hagamos. O sea, no es una ecuación estática, sino depende de cómo nos movamos, qué promovamos, etcétera, para ver qué futuro es el que se nos da. Entonces, justamente el reto ahora es qué vamos a hacer, y derivado de nuestras acciones actuales, se derivará cuál es el futuro en el que nos encontraremos. 4 tecnologías del pasado, porque todas las tecnologías son del pasado, nada más que esperábamos que fueran populares en el futuro. Y nada más por centrar algunas: inteligencia artificial, analítica de grandes datos, manufactura aditiva y virtualización. Tengo mis apuntes por acá. Inteligencia artificial
empieza por los 50, Big Data en el 2000, 2001, manufactura aditiva en los 80, virtualización por IBM en los 60. O sea, tiene décadas, 2, 3, 4, 6 décadas de que estas tecnologías ya venían identificadas, nombradas, impulsándose. Sin embargo, en ese sentido, ahora lo que decíamos es, de repente, pum, brincan y se vuelven como un denominador. Y en particular quisiera el tema de virtualización ampliarlo un poquito más, porque se usa mucho en materia de los servidores y el cómputo en la nube y todo esto. Pero más allá de lo que es el hardware, el software, estamos hablando de la no necesidad de que algo esté ahí para que podamos convivir con ello. O sea, esto que estamos haciendo es tener una reunión virtual, pero pudiéramos tener, así como los chatbots o como N otras tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada, cosas que no existen, no son tangibles, no tienen una presencia y sin embargo interactuamos y nos servimos de ellas. Entonces, en ese sentido es un concepto de la ubicuidad. No importa dónde esté o si no existe en ningún lugar del plano material, de todos modos tiene una función. Entonces, ahí están, ya terminamos el tema. Ahora vamos ejemplificando un poquito porque estas 4 tecnologías son algo que está cambiando nuestro contexto, nuestras dinámicas. Y si tú dices cuándo vamos ahí, quizá enfocando, profundizando en algunos temas, pero... Si quieres, vamos viendo una por una y luego interactuamos con algunos ejemplos, que es lo más interesante, ¿no? Va, échale. Luego. Entonces, esto lo escuché muy parecido el otro día en el radio, y dice, ¿estás viendo la tele ahora que todos estamos desocupados o la tele te está viendo a ti? Y esto se refiere al streaming, a las redes sociales, no a la tele en el sentido tradicional, sino a nuestra interacción con los medios, en las que nosotros pensamos en automático, pues que yo estoy siendo el consumidor de contenidos y demás, pero a la vez estoy siendo el proveedor de datos, de información, de mis gustos, preferencias, horarios. Si estoy en mi celular, tu celular puede identificar por la posición de tu celular si estás caminando en el carro, sentado, acostado en la sala, con otras personas por la proximidad con otros dispositivos, etcétera. Entonces, la cantidad de datos, el Big Data que esto está generando, para quien tiene la capacidad de procesarlo y analizarlo es oro molido, porque el conocimiento de los gustos y preferencias del consumidor en un estado de mucho ocio, o sea, estamos elevando el tamaño de la muestra, ¿no? Porque estamos 30 días, 60 días generando la mayor parte del día contenido, ¿no? Sobre nuestros hábitos. Entonces, en ese sentido, hay un Big Data que empresas muy grandes podrán aprovechar y saldrán N reportes sobre el consumidor y algunas cosas no se sabrán. Pero para nosotros hay un aspecto que yo creo que es importante, el Big Data. O sea, no tendríamos la capacidad, ningún emprendedor, ni nadie en nuestro ecosistema, de almacenar, digerir, interpretar miles de millones de datos diversos y demás, y de validar que sean verídicos. Pero sí podemos profundizar en lo que nos interesa y decir, bueno, este es mi cliente, este es mi prospecto cliente, este es mi proveedor y este es mi competidor, y vamos analizando a profundidad sus patrones. Entonces, esa profundidad de análisis es para nosotros más valiosa que los miles de millones de terabytes de información que se pueden estar acumulando. Entonces, hay que diferenciar. No todo es generar mucha información, sino cuál es la información pertinente para ti, cómo le encuentras un contenido, digamos, un significado más bien valioso. ¿Cómo la ves? Ay, Dios, que podría hasta dar miedo, ¿eh? Hasta da miedo. Obviamente hay riesgos, ¿eh? O sea, aquí es donde, bueno, ya hay de manera transversal conceptos y empresas e iniciativas ya relacionadas con ciberseguridad y obviamente hay riesgos, pero el puro planteamiento de si estás viendo la tele o la tele te está viendo da miedo, ¿no? Pero bueno, pero a la vez
implica un montón de oportunidades para las empresas, y no precisamente las macroempresas, sino las pequeñas empresas, las empresas chiquitas, los están viendo. Mira, yo tengo hace poquito un ejemplo, no, muy cercano, digo, muchos saben, mi esposa tiene una florería, y el manejo de datos, de manejo de los contenidos, de las preguntas de la gente respecto de cierto tipo de flor, hace que ya esté contestando de manera automática el sistema. Claro, Es un ejemplo de una pequeña empresa local en una ciudad, pero imagínate lo que pudiera hacer para cualquier, ¿no? Los robotcitos de inteligencia artificial para chatbots y todo eso que los puedes montar a cualquier plataforma, al Face, al WhatsApp, pues ya están por ahí, ¿no? Entonces es cuestión de echarlos a andar y a lo mejor testear, ¿no? Puedes estarle preguntando a tu consumidor, estar entrando en interacción ahorita para ver qué le gusta más, qué anda buscando, ¿no? Es un buen momento para censar y ver patrones. A fin de cuentas, las necesidades humanas son las mismas, ¿no? Maslow o como lo quieras ver, doctores Merca, pero lo que podemos variar es la forma en que las atendemos, las satisfacemos. Claro. Ok. Hay otra. Dos, y no son las tecnologías. Completa la frase. What happens in Vegas stays in Vegas. Doesn't stay in Vegas. Ok. Exactamente el COVID-19. ¡Wow! Sí es cierto, sí es cierto. O sea, ya no podemos decir que algo que sucede en un lugar del mundo se queda contenido nada más a una zona. COVID-19 lo hace evidente, pero las redes sociales, las cadenas globales de valor, etcétera, nos dicen, pues todo es tan global, date cuenta, ¿no? O sea, cualquier cosa que alguien ve en una expo, en un lugar del mundo, en pocos días ya o inmediatamente le manda a sus conocidos una foto, un audio, y le dice, mira lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, la conectividad del mundo se aceleró, el Big Data, la virtualización, etcétera. Estas tecnologías se combinan. Entonces, no podemos hablar de eventos en lo aislado. El ecosistema es global, ¿no? Ahorita viene la contraparte, pero en ese sentido, lo que sucede en Las Vegas ya no se queda en Las Vegas, lamentablemente, ¿no? Otra de estas palabras fusionadas, localización, esa sí se ha escuchado más, es una palabra que viene de los japoneses, global versus local. Y entonces dices, pues, sí, desde antes se decía mentalidad global, acción local. Ese era el lema. Y ahora tenemos que cuestionarlo, ¿no? Decir, ¿qué es global? Todo aquello que no necesite transportarse por virtualización, Big Data, lo puedo tener en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre y cuando haya apertura, ¿no? Conexión entre las partes para acceder a información, conocimiento, etc. ¿Y qué es más pertinente a lo local? Por ejemplo, cuando hablamos de impresión 3D, pues se cuestiona ya mucho la cadena de suministro. Hace 3 meses y hacia atrás, las impresoras 3D eran, en la mayoría de los casos, algo para jugar, experimentar, explorar. Ahora son un elemento clave de suministrar piezas al personal médico. Entonces encontramos la manera como sí es posible usar estas tecnologías para resolver necesidades reales y no solo para el prototipo, el bla, 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 ¿no? Pues en ese sentido vamos a cuestionar también si es necesario que la gran cadena de suministro global sea tan global, o si muchas de las cosas las podemos resolver localmente. Correcto. Revalorar la ecuación de la proximidad, la reducción de movimiento, el tiempo, etcétera, en un mercado que también va a consumir menos. Muchos de los indicadores, Deutsche Bank y algunos otros estudios de Deloitte dicen, se va a contraer y, por ejemplo, en retail, todo lo que es ropa es el segmento que más se va a contraer. Tremendamente. Entonces, si no estás hablando de los grandes volúmenes, pues hay una oportunidad para esta moda ad hoc a lo local, fabricación regional, etcétera, etcétera. Cuando decíamos prendas de vestir por el costo, mano de obra, olvídate que las volvemos a hacer en Baja California, que las traigan de Vietnam, que las traigan de otra región, de China, qué sé yo. Todo eso está en incógnita, lo podemos reconfigurar, ¿no? Entonces, la ecuación de lo global y lo local
impresión 3D, Big Data, virtualización, inclusive los servicios. Entonces, si tú quieres atención médica de una consulta de primer nivel, después de esto vas a poder tener el médico que tú quieras en el mundo, ¿no? Y luego tienes el otro lado, ¿qué pasa con nuestra industria de turismo de salud? ¿No? Que aparte de la atención médica tiene todo lo relacionado al consumo, hospedaje y todo lo demás. Entonces, pros y contras en todos los casos. Hay que tener mucho ojo en qué pasa entre lo global y lo local. ¿Vale? Híjole, muy interesante, sobre todo el impacto que pudiera tener en la industria médica, ahí coincido contigo. Yo todavía tengo mis dudas, en la parte manufacturera definitivamente sí, en el tema de salud médica, ahí sí, no sé hasta dónde, por la precisión que implica y el juicio y la capacidad de reacción que todo un equipo médico tiene, ¿no? Por más que lo metas a un Da Vinci, a la máquina esta que opera, por más que esté eso, el tema médico, creo yo ahí que sí puede ser un reto. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo de que la telemedicina y todo esto vendrá a evolucionar de una manera impresionante y por lo menos prediagnósticos o cosas de ese tipo pudieran estar al alcance de un Zoom, ¿no? Mira, pero vamos regresando un poquito a eso. Nosotros pensamos, porque ya lo hemos estado viendo, que a todas las empresas médicas les está yendo súper bien. Resulta que no. Un Medtronic, solo abajo del 10% de lo que fabrica, tiene que ver con COVID-19. Todo lo demás va a otros tratamientos que muchas personas están posponiendo o que no están yendo a las consultas por miedo, por quedarse en casa o por lo que sea. Entonces, en ese sentido, los márgenes están cayendo. Es tema de manufactura. Segundo, prácticamente cualquier giro de negocio pudiera tener algún porcentaje de virtualización. ¿Va? Sí. Imagínate que tienes un kit para probarte la presencia de una caries, por decir cualquier cosa, y lo mandas, y eso y demás, tu diagnóstico de si es necesario, no, bla, bla, todo es digital. El tratamiento en sí va a ser ya físico, invariablemente. Sin embargo, ¿cuántas de las operaciones y las consultas estás tumbando? Entonces, si un negocio es de estos, tumbando o convirtiendo, ¿no? Convierte el 10, el 20, el 30, 25% de su negocio se va a digital, pasan cosas, ¿no? Ya no necesito tanto staff, bla, 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 bla. Pero si te vas al 40, 50, ¿qué va a pasar con educación? ¿No? Probablemente ya pueda ir a MIT desde aquí, sin nunca salir de Tijuana, ¿no? Si tengo el grade suficiente. Y entonces, este cuate que fue a MIT dejó de ir a universidades locales. ¿Sí? La competencia toma, cuando el grado de virtualización es más grande, la competencia se vuelve global en ese porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cómo participamos de ello? ¿Cómo nos convertimos a ello? Alguien preguntaba hace unas semanas, ¿quién es tu CTO? Sí, no. Sí. ¿Quién es tu CTO? Entonces, estamos hablando de tecnología, la gran tecnología, la pequeña tecnología. Entonces, tenemos esta idea de los grandes desarrollos de frontera, nano, robots autómatas, humanoides. Buena onda, pero en realidad en la escala muchas veces están muy lejos de nuestros contextos y muy lejos de nuestra posibilidad de accionar mercados. Pero hay una tecnología más pequeña, de una escala más reducida, que tiene que ver con tomar cosas que ya existen y conectarlas y orientarlas con conocimiento de mercado a necesidades. Eso tú lo has hecho muy bien. Entonces, esa es la cuestión. Aprender a tomar tecnologías e integrarlas. Aprender a detectar la necesidad y conectar muy claramente con ella. Y en estas semanas he visto tantos casos de personas desarrollando los ventiladores de resucitación y todo eso, que de repente dices, ay, nos falta tanta experiencia en un proceso de desarrollar porque queremos inventar hasta el último botoncito.
versus decir, tomo los mejores componentes e integro, y aún así eso es un gran reto, que hay que hacer el right sizing de la tecnología, ¿no? Entonces, cuando somos ingenieros, todo eso es de toda la vida, pues eres apasionado de tu desarrollo, pero ahora más que nunca, clientes con recursos limitados, tiempos limitados, pues tenemos que decir cómo llego más rápido y más seguro a una solución ad hoc, ¿no? Vamos a pasar por años de eso, de encontrar la solución ad hoc y no la solución ideal, ¿no? Ahora, ¿habrá ventaja estar en Tijuana respecto a de este dilema que planteas tú, la gran tecnología con las pequeñas tecnologías? ¿Tendremos ventaja en la aproximación geográfica con el resto del país para este asunto en particular? Sí, en varios sentidos. Uno es el acceso o sea, hemos tenido más exposición, tenemos algunas industrias que han sido escuela, ¿no? De acercarnos, familiarizarnos con algunas tecnologías. Ayer platicaba con algunas personas del Consejo de Desarrollo del CC, y decíamos, también la otra ventaja es que nuestros vecinos de Estados Unidos, a diferencia de nosotros, van a recibir algo de dinero, ¿no? De gobierno, apoyos, Claro. de desempleo, etcétera. Y ese dinero les va a rendir más acá, ¿no? Que haciendo desarrollos en Estados Unidos. Vamos a años de todo un mundo muy sensible de qué es necesario y donde el costo-beneficio, dinero versus lo que recibo, es más alto. Y ahí tenemos una ecuación de ventaja. La cuestión es que el músculo de hacer soluciones funcionales, robustas, a prueba de falla, pues no muchas empresas lo han ido construyendo. No muchas instituciones lo han ido construyendo. Entonces, tienes que aprender rápido. Eso creo. Internet cambió el mundo. Decíamos, ¿no? Sí. Y luego 9/11 cambió el mundo, ¿no? Claro. Y entonces cuando recordemos, yo siempre recuerdo 9/11 porque tenía pocas semanas, o sea, en Ensenada, de haber venido a Tijuana, y de repente salgo de bañarme y está esto en la tele, y digo, es una película que están anunciando qué pasó, ¿no? Y entonces todo este temor e incertidumbre del futuro, y ahora tenemos otro evento con 19, COVID-19, que también estamos diciendo que cambia el mundo. El mundo siempre cambia, ¿no? El punto es que esto lo cambió inesperadamente, 9/11 también muy inesperado, pero 9/11 muy localizado, o sea, en un evento en un lugar del planeta, ¿no? Que lo podemos entender, que lo podemos visualizar y en cierta escala lo podemos medir hasta dónde, desde qué tan grande es lo que está atrás que lo está moviendo. Podemos tener una escala de dimensión. COVID-19 no lo podemos en lo general ver, no lo podemos terminar de explicar, ¿no? Pegó sin respetar fronteras. Entonces, en ese sentido, es mucho más incierto, mucho más complejo. Y me estoy comiendo tus preguntas, Arias. Llegamos entonces al new normal, ¿no? Es que esa es pregunta obligada, ¿no? What's the new normal? What's the new normal? Llegamos a tu pregunta porque he estado escuchando las participaciones previas y siempre, pues, ese es característico. El new normal. ¿Quién sabe? Porque el futuro es incierto y el futuro lo vamos moldeando. Eso es lo bueno, que el futuro lo vamos construyendo. Tenemos una incidencia en él. Pero hay 3 pandemias que le están dando forma a ese new normal. La de salud, que implica controles y todo lo que sabemos. La económica, en la que hemos estado trabajando estas últimas semanas, que es terrible, también terrible. Y hay una pandemia de fake news, más de la mitad de lo que hay afuera del tema, no en volumen. No es cierto, está equivocado, está mal interpretado, está dicho de manera anticipada a que se confirme, ¿no? Entonces, no está probado. Entonces, esto nos trae en la locura. Yo creo que en lo general, como sociedad, no estamos actuando de una manera tan asertiva porque no sabemos, ¿no?
Y si cierran las empresas, y si abren las empresas, Claro. y si gárgaras de sal o lo que tú quieras. Entonces, el New Normal se construye de muchas partes. Y una de ellas es, insisto, lo que nosotros hagamos, ¿no? Lo que decidamos hacer con todo esto. Entonces, New Normal, New Possible. Ya lo han visto en Denver, en Las Vegas, las bodas por Zoom, ¿no? Las bodas por Zoom. Y Zoom es una plataforma, para mi gusto, la estamos usando, súper primitiva en este mundo de las reuniones en el campo virtual. O sea, apenas estamos viendo esto y, caray, lo que va a suceder nos sorprenderá. Y si podemos tener bodas virtuales, podemos tener juicios, ¿no? Legales virtuales. Podemos tener actos jurídicos virtuales y trámites de gobierno virtuales. Y podemos tener, qué sé yo, en otras cosas, graduaciones, quinceañeras. Y eso nos pega. Ayer justamente me platicaron los muchachos que trabajan con nosotros, tuvo una reunión con sus profesores virtual, habían terminado clases y todo eso. Y cuando entraron los muchachos, estaban esperándolos todos los maestros porque era su graduación. Ayer en la... Entonces, es lo mismo. Cuando regresemos a la normalidad. A la normalidad. A la nueva normalidad, un porcentaje de quienes iban a las fiestas van a estar presentes de manera virtual. Sí. Y entonces ya la fiesta va a ser 70% de la escala de lo que era, ¿no? ¡Wow! Industria de los eventos, entretenimiento. ¡Wow! Eventos. O sea, bebidas. Tenemos que entender que virtualidad se come un pedazo del pastel, no matter what, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Ves? Y entonces, pegado a eso, esos hospedajes, vuelos, bla, Claro. ¿no? Sí. Pero hay varias dimensiones. Lo remoto, esto que estamos hablando ahora, lo monitoreado, o sea, tenemos que acostumbrarnos a un poquito de pérdida de privacidad. Encuestas en Europa y Estados Unidos dicen que ahorita, y esto probablemente permanezca, la gente está mucho más dispuesta a aceptar que el gobierno lo monitoree y decida cosas de la vida de lo que estaba antes. Entonces, muy delicado, eso es equivalente a pérdida de libertad, es equivalente a control, ¿no? O sea, ¿sí? Podemos ver que es necesario, pero tiene muchísimos riesgos. ¿Cómo se llama este tema? Mira, aquí tengo mis notas. El pasaporte, Immunity Passport, lo han visto en China, ¿no? Si tú tienes tu celular, de acuerdo a si has guardado tu cuarentena y con quién has convivido, te sale un QR con marquito verde, amarillo o rojo. Y si te sale verde, sí puedes entrar al restaurante, y si no, no. Y si está rojo, es como que inmediatamente tienes que ir con la autoridad de salud. Inmediato, ¿no? Y si no, te penalizan. Entonces, eso va a pasar. Entonces, ahora no solo es la Sentry, no solo es el pasaporte, sino si vas a viajar. Esto depende de todo lo que hayas hecho todos los días previos para si te dicen en el día, no puedes abordar o no puedes abordar, ¿no? Wow. Entonces, monitoreado, cañonamente monitoreado. Remoto tiene muchos lados, trabajo desde casa, bla, bla, bla. Trabajo desde casa. Uno de los call centers grandes de Tijuana casi tiene al 100% de su personal trabajando desde casa, ¿no? Y cuando regresen, va a quedarse un porcentaje seguramente trabajando desde casa, operaciones no tan críticas. Y lo elevas a la escala de todo lo demás y muchos nos vamos a dar cuenta que necesitamos menos metros cuadrados de oficina. Totalmente de acuerdo. Y más espacios libres. Mercado inmobiliario, ¡pum! Disponibilidad, ¿no? Y menos lana para pagar la renta, ¿no? O sea, por muchos lados. Entonces, hay que verle muchísimos lados. La touchless economy. Hay una cosa que se llama Glamos, una tecnología de Samsung, para hacer la pantalla touchscreen, que no la tienes que tocar, con que aproximes el dedo suficiente, ya es
está bien. Entonces, oye, que si me voy a infectar cuando voy al cajero, ¿no? Nos tardamos mucho en tener pantallas por todos lados y ahora resulta que no podemos tocarlas, ¿no? Entonces, va todo lo que implica touchless y todo eso implica, podemos decir, es bueno, es una oportunidad de mercado, es desarrollo tecnológico, pero también es touchless entre nosotros, es distanciamiento y es muchas otras cosas. Y y esto es, no soy médico ni nada, pero dices, es alejarme de los bichos, virus y bacterias con los que por millones de años me acostumbré a convivir. Y Déjame, me enfermo de todo. a ver, aguanta una pausa aquí, porque sé que cuando entremos a la última reflexión, que es esencial, pues obviamente, no me quiero adelantar, pero te estás refiriendo obviamente a lo que acabas de decir ahorita. ¿Realmente necesito tantos metros cuadrados? ¿Realmente necesito esto? Pero a ver, pero los primeros tres, mi estimado, a ver, ¿no está muy jalado esto? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. A ver, te voy a decir por qué. También hace muchos años inventaron unas pastillitas, ¿no? Donde te puedes comer una al desayuno, una a la comida y una a la cena y ya tienes todas tus vitaminas. Claro. Pero el humano sigue siendo humano, güey. Claro, exacto. O sea, el sobrelimpiar nuestras oficinas es un mal hábito, nuestras casas. O sea, lo que tenemos que tener cuidado ahorita es cuando tenemos contacto con gente con la que no convivimos. Pero si nos vamos al extremo de la limpieza, generamos otros problemas. Yo tengo, tú sabes que mis dos grandes, que envié a mi Facebook, descriptores son vago, ando por todos lados y como en donde sea, en la calle, restaurante, donde sea. Y la gente siempre me pregunta si cuando voy a otros lugares me enfermo el estómago. Le digo, no, porque mi estómago está súper acostumbrado y tengo años y años y años de no tener una enfermedad por lo que como. Comes piedras y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy habituado a los virus y bacterias usuales, ¿no? Como todos. El problema es que si nos vamos al extremo de siempre cubrebocas, siempre sanitizante, siempre esto, perdemos eso. Por ejemplo, mira, ¿qué va a pasar con face recognition? ¿En qué sentido? A ver. O sea, el reconocimiento facial con los cubrebocas no funciona. Es monitoreo. Entonces, ¿qué va a pasar con la seguridad ahí? Las reconocimiento facial. No es algo muy, no es nada sencillo, pero bueno. Eso se va a detonar, ¿no? Se va a detonar y ¿qué nos queda? Comprar el API y conectarlo a lo que nosotros necesitemos, ¿no? Claro. Eso nos regresamos a la gran T y la pequeña T. Entonces, ¿me pongo a desarrollar esta tecnología o busco cómo la integro y la hago diferente en el espacio que yo abordo? Y la otra es lo esencial. O sea, esencial me refiero a esta reconsideración de qué en realidad necesito consumir y qué no. ¿Verdad? Porque no hay lana, porque no necesariamente tengo que ir, entonces la movilidad se vuelve más cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el inter de todo esto, nos hacemos más sedentarios. Y ups, mala onda, ¿no? O sea, todo tendrá pros y contras. Yo camino mucho, ya ves que me viento caminatas de días a veces y demás. Y entonces tus apps de monitoreo dicen, la recomendación es 10,000 pasos al día, ¿no? Que son como 5 kilómetros, es como, normalito. Y yo he tenido días de más de 50, 60 kilómetros, o sea, 10 veces eso, 15 veces eso. Y me doy cuenta cuando uno de mis días es sedentario y volteo a mi cel y dice 3,000 pasos, ¿no? Entonces ya yo veo a la gente más o menos cómo se maneja y le hago un cálculo, este cuate es de 2,000 pasos, es de 4,000 pasos, ¿no? Claro. Y eso, yo sé que cuando son 3,000, 4,000 pasos en mi día, es que no hice nada más que de mi casa al trabajo y lo más esencial en torno a eso. No fui a ningún restaurante, no fui a ninguna tienda, 2,000, 2,500, 3,000 pasos. Entonces, hay mucha gente que solo da 3,000 pasos al día. Y si trabajas de casa, a lo mejor no va a ser ni 500, ¿no? Entonces, ¿dónde está la circulación, oxigenación, digestión,
O sea, hay que ver también eso como un colateral. Claro. Para eso lo dejamos para otro día. Y me acordaba hace rato de esta película, la voy a volver a ver. Ahora que tenemos un fin largo, ¿no, Aresto? Lo bueno es que mañana no trabajamos porque es Es lo bueno que mañana ya es suelto. Pues hay mucho tiempo, va a haber mucho tiempo este fin de semana y les recomiendo que le echen un vistazo. No sé si ya la viste. No. Es de Kubrick. Es basada en un libro, pero Kubrick la produjo, la dirijo. Se llama Doctor Strangelove, o Cómo aprendimos a dejar de preocuparnos y amar a la bomba. Entonces, esta historia de que Estados Unidos, un general de la Fuerza Aérea, dice, los rusos nos están contaminando el agua y nos quieren acabar. Entonces se brinca el presidente y manda una flotilla de aviones con bombas H a bombardear Rusia. En el camino, otro militar dice, eso está mal, porque no tiene la aprobación del grupo de seguridad y el presidente, y lo comunican, pero los aviones solo pueden ser parados porque tienen esa indicación si le dan una clave especial. Entonces, el cuate se niega a hacerlo y el grupo de Estados Unidos habla con el embajador ruso, dice, oye, esto está pasando y en realidad no queremos hacer eso. Y el embajador dice, pues, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un sistema que si en automático por computadora, si hay un ataque a Rusia, explotan bombas nucleares por todo el mundo y por N años, 50, 80, 100 años, se acaba la población en el mundo. Y eso es imparable también, ¿no? Entonces está este dilema entre que van a bombardear Rusia y no se puede detener, bla, 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 bla. Y al final de la historia, lo que sucede es que el cuate que lo mandó se termina matando, se pierde la clave, logran descifrarla, pero paran todos los aviones menos uno, y este uno llega y avienta una bomba sobre Rusia y se detona todo este fin del mundo, ¿no? Por una serie de incidentes, digamos, inesperados, no planeados, no bien coordinados. Es humor negro, no es algo bastante chistoso, y parte de la trama es que van a mandar a 100 personas a una bóveda subterránea para que subsistan y todo lo demás. Se la recomiendo porque hay varios paralelos. Lo que vamos a pensar después es qué generó la madre necesidad. O sea, todo esto de COVID y demás va a despertar creatividad y va a despertar en nosotros el desarrollo de muchas tecnologías, muchas soluciones que antes no estábamos pensando en ellas. ¿Y por qué pensé en esa película? Porque también se podría llamar no solo lo que generó la madre necesidad, o cómo innovar bajo presión, lecciones del COVID-19. Entonces, vamos a poder ver hacia atrás cómo métodos y técnicas de innovación para situaciones como estas nos dan alternativas. Ya casi para cerrar. Sí, échale. Porque luego los cortas, he visto en tus otras entrevistas que les dices, ya se acabó. Vámonos, es cierto. No, aquí está muy interesante, pero vamos concluyendo, va. Quedan dos nada más. Yo creo que lo que más probablemente sucede es que esto nos va a tomar años de superarlo. 1 a 2 en desarrollar la vacuna, aunque hay noticias de que hay soluciones muy cerca, pero todavía hay que resolver aprobaciones, pruebas y manufactura y hacerla llegar. Entonces, 1, si nos va bien, en el Inter hay que vivir con eso. Más de 2 años en recuperar la confianza como consumidores y superar los duelos. O sea, va a haber muchos duelos, o sea, va a haber gente que va a perder amigos y familiares, pero también vamos a perder dinero, empleos, vamos a perder planes de cosas que íbamos a hacer, vamos a perder la línea, ¿no? Vamos a ponernos gorditos, vamos a perder el pelo. O sea, en el Inter de todo esto vamos a perder muchas cosas y nos vamos a tardar quizá entre 3 y 5 o más en una reactivación económica. Se nos juntó con el dólar, con el petróleo, con otras cosas, y realmente nos pegó.
siempre cuando haces escenarios de futuro tienes que decir, pero ¿de qué dependerá más que las cosas se den? ¿De una forma positiva, normal o pesimista? ¿De qué dependerá? Yo creo que depende de dos cosas. Uno, ¿qué tan buenos somos para desarrollar soluciones? Si encontramos métodos más rápidos de vacuna, detección, contención es una, pero la otra es cuándo se va a presentar y cómo la siguiente epidemia. Porque esto no es único. O sea, esto es un evento que pudo haber sucedido en otras condiciones. Y si en 2, 3, 5 años no surge ninguna otra epidemia, nuestra seguridad se va a recuperar muy rápido. Pero si hay un brote, una mutación, un nuevo coronavirus, vamos a regresar a un pánico, ¿no? Y vamos a regresar a medidas que vamos a considerar más permanentes. Entonces, mucho dependerá de cuándo y cómo se presente una siguiente pandemia o epidemia. Y si la encontramos, surge, y la podemos contener, es decir, aislar esa región y tomar medidas y no sucede nada y se vuelva pandemia, vamos aprendiendo. Si no, insisto, puede ser algo crítico. Y ya para cerrar, ¿qué podemos hacer? Pues uno, aceptar la realidad como es. Yo, una de las cosas que hice cuando esto ya era inminente que iba a ocurrir en México, junté a mi equipo de la empresa y dije, mira, peor escenario, tantas personas se infectan, tantas personas mueren, peor escenario con lo que se sabe, y de ahí para abajo lo demás es gran ganancia. Entonces, a mí me sorprende que hay personas todavía que dicen que esto no es verdad, ¿no? Pero hay que asumir lo que es, y de ahí ver qué es lo que tenemos que hacer. Es un poco iluso que alguien espere como empresario, como emprendedor, que regresemos pronto a la normalidad, ¿no? Entonces, esto va a pasar y va a pasar, sí. Y tenemos mucho trabajo que hacer, sí. Mira, imagínate que tienes una computadora, tu laptop, corriendo 10 programas a la vez. Pero en realidad no son 10, son miles, porque son empresas. Y esas empresas, en algunas tienes trabajo avanzado y en otras no tanto. Y en algunas estás corriendo cosas críticas y en otras no tanto. Pero en muchas de ellas tienes trabajo sin salvar. Sí, claro. Sí. Un video en edición que estaba haciendo el render. Y en otro tenías un Excel que te partiste la cabeza, pero no le habías dado salvar. Y así. Y de repente estamos así y la luz empieza a parpadear y se quiere cortar. Y te das cuenta que si no la desconectas, se va a quemar tu computadora. ¿No? Claro, sí. Eso es lo que hicimos. Teníamos corriendo la economía a full, dentro de lo que para nosotros eso es a full, y de repente la tuvimos que desenchufar, ¡pum! O sea, la paramos en menos de un segundo, paramos nuestra economía y nos esperamos a que la luz se restableciera y fuimos allá afuera a ver si no había corto y hablamos a la CFE. Dijimos, oye, ¿qué está pasando? No, ya en 2 horas lo corregimos. Entonces, tú te esperaste un rato, ¿no? Te esperaste la tarde para volver a enchufar tu computadora y volver a trabajar. ¿Vale? Y cuando sentiste que estaba la confianza, la reiniciaste. Sí. Te tardaste menos de un segundo en apagarla. ¿Cuánto te vas a tardar en volver al punto donde estabas de tu trabajo? El boot, en lo que reinicia, carga los programas, haces memoria de qué aplicaciones tenías y en qué archivo estabas, algunas ni te vas a acordar. Y mucho del trabajo que habías construido se perdió. ¿Vale? Así es esto. O sea, la apagas en un minuto, en un segundo y te tardas minutos. La apagas en un mes y te tardas años en reactivarla. Grueso, ¿no? ¿Qué nos queda? Estar tranquilos, asumir que ciertas cosas, pensar en los demás. Siempre decimos que hay esta frase, si tú no estás bien, los demás no. Si todos no están bien, tú no estás bien. Si todo el mundo no se cura o no está no transmisor, todos estamos en riesgo de volvernos a infectar, ¿no? Necesitamos parar para todos sentirnos en tranquilidad.
Momento de ejercitar resiliencia, capacidad de recuperarse, de adaptarse y demás a nivel de persona, a nivel de empresa. O sea, decisiones que no sean tan atadas a lo fijo, sino más versátiles. Cuando me invitaste a lo de TEDx, por ahí usé esas palabras también, y frugalidad. Frugalidad, ¿te acuerdas? Frugalidad es el mexicano que resuelve con un alambrito cualquier cosa que es necesario. Y ahorita eso tenemos que hacer. Esa es una gran habilidad de nuestra cultura que no la tiene de esa medida el americano, el europeo, etcétera. Nosotros podemos resolver con lo que tenemos. Entonces, ese inventario de qué tenemos y qué hay afuera, la oportunidad, es fundamental en la ecuación. Y estar agradecidos por lo que tuvimos, por lo que gozamos. A mí de repente me gusta meditar, y meditar es como detener tu mente un ratito, pausa, voltear hacia adentro, y también voltear hacia todo, ¿no? Es decir, no es que no soy solo yo, es todo. El instrumento que más común se usa en meditación para centrar tu atención es poner tu atención, tu mente, en tu respiración, ¿no? Es decir, voy a sentir cómo respiro, cómo jalo el aire, inhalo y cómo exhalo. Me pegó, me cayó el 20 de decir, justamente de eso se trata, porque quien está en un estado crítico de COVID-19, lo que no puede ser es respirar. Claro. Respiramos todos los días y ni lo valoramos. No valoramos lo que tenemos, no valoramos todo lo que hemos podido hacer, y ahorita es momento de revalorarlo. Entonces, creo que si en algo quisiera dejarlo así como un punto de reflexión, tendría que ver con esto. Dónde estamos, lo que es la realidad, actuar desde la calma, o sea, una mente más fría, más objetiva, y valorar lo que tenemos. Wow. Mi estimado, te agradezco mucho. Así que el último punto era justamente estar agradecido. Yo te estoy agradecido por estos minutos. Se van como agua, y sobre todo cuando uno intercambia con personas que hacen planteamientos serios, ¿no? Y sobre todo con base. Lo que acabamos de hacer ahorita es llenar el espacio, el cibermundo de ideas, y de intentar motivar a nuestro tejido emprendedor, a nuestro tejido empresarial, de que esto que llegó no se va, que va a tener un montón de retos, que seguimos siendo hombres, que seguimos siendo mujeres, pero que vamos a tener que ir pensando ya en cambiar nuestra realidad. Y esta ciudad se caracteriza por ser de avanzada, ser emprendedora, porque tiene todas las condiciones, acceso global, cultural, económico, educativo, académico, tiene todo para salir adelante, y mucho más rápido, inclusive se vale decirlo, que otras ciudades de nuestro país. Yo te agradezco muchísimo, Saúl, por el espacio. Hasta luego. A ustedes, amigos, muchísimas gracias. Esto es una emisión más de Tijuana Contigo, un esfuerzo del Consejo de Desarrollo de Tijuana en alianza con prácticamente todos los organismos empresariales, instituciones y espacios, empresas que se dedican justamente a esto, a incentivar, a chiquear, a orientar, a cuidar y a fortalecer a nuestro tejido emprendedor empresarial. Nos vemos mañana viernes. Tenemos otro invitado. Por cierto, mañana viernes vamos a platicar sobre el futuro del salón de clases. El salón de clases va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, está el maestro Eduardo López, director general del Instituto México, que nos va a decir cómo son los nuevos salones de clase. Hasta la próxima. Buenas tardes.